Tienes tu paciente con daño hepático crónico, se desorientó y cayó en sopor. ¿Qué es lo principal que tienes que pensar? Quédate, aquí te lo cuento. Buenos días, mi nombre es Alexis Fial, soy médico internista, doctor Semio para acá, para el canal, donde hoy día vamos a conversar sobre lo que es la encefalopatía hepática. Primero, hablemos de una definición. Hay que entender en primera instancia que es un trastorno funcional y reversible del sistema nervioso que aparece en pacientes con enfermedades hepáticas agudas y crónicas. Lamentablemente, desde el punto de vista de la epidemiología, en el fondo es la manifestación clínica más frecuente de la enfermedad hepática y generalmente va a estar asociado con daños hepáticos crónicos descompensados. Ahora, si nos vemos a la etiología, a la patogenia propiamente tal, el paso de sustancias a nivel intestinal con toxicidad cerebral se debe a alteración de la función hepatocelular y la presencia de colaterales portosistémicas. Todo esto podría estar involucrado en lo que es el amoníaco y algunos neurotransmisores inhibitorios falsos como la octopamina, el beta-fenilamina, derivados de aminoácidos aromáticos. Todo esto me va a generar en el fondo acumulación y ante la ausencia de deposiciones en estos pacientes me va a generar acumulación a nivel sanguíneo, lo que me va a llevar a nivel cerebral, lo que me va a generar en el fondo la encefalopatía de distinto grado propiamente tal. Y aquí es importante diferenciar los grados de la encefalopatía, porque vamos a tener del grado 1 al grado 4. Ahora, ¿cómo vamos a poder diferenciar los grados propiamente tal? Y esto va a estar en secundario a lo que es el estado mental del paciente. Hay que entender que el grado 1 es una euforia, depresión propiamente tal, psíquica del paciente, donde vamos a tener un trastorno del lenguaje y del sueño. Y el flapping va a estar discreto en el paciente. Por otro lado, en el grado 2, vamos a tener una acentuación de lo que es el grado 1, pero con mayor somnolencia, un comportamiento inadecuado, aberrante. Obviamente ya el flapping es evidente. En el grado 3 podríamos mencionar que es la pérdida de conciencia, con un lenguaje incoherente, pero que el paciente logró despertarlo en el fondo bajo algunas maniobras. El flapping va a estar presente. Y ya el coma profundo va a ser el grado 4, donde el flapping ya va a estar ausente. Hay que entender también que podemos tener algunos signos asociados, como lo que es el asterixis, la disfunción neuromuscular, la hiperreflexia, las convulsiones, posturas de descerebración, hiperventilación, fetor hepático y lo que es la paraparesia espástica. Todo esto, en el fondo, va a hacer pensar en una encefalopatía hepática, pero siempre es importante sacar diagnósticos diferenciales. Hay que entender que un paciente con un daño hepático crónico descompensado también se puede enfermar de otras enfermedades. En más de alguna oportunidad hemos visto en el fondo pacientes que llegan con algún tipo de encefalopatía y lo catalogan como simplemente encefalopatía hepática y finalmente termina siendo una meningitis. Recordar en el fondo que un paciente con daño hepático crónico se considera un paciente inmunosuprimido, por lo cual en el fondo aumenta el riesgo de algunos tipos de infección. Y pensar que pueden haber otras causas también. Pensemos, por ejemplo, un daño hepático crónico secundario, lo más frecuente, que es el tema del alcohol, que tuvo alguna caída y puede estar tequeado. Descartar en el fondo siempre las causas neurológicas también. Por eso es importante en el fondo no malinterpretar a estos pacientes. Está bien, las causas más frecuentes de la encefalopatía hepática, pero no dejar de lado las otras opciones, porque siempre hay que descartar que el paciente en el fondo se vea comprometido. Hay que entender a un paciente con una encefalopatía hepática que está con fiebre, no tendría por qué estar haciendo fiebre. Por ende, en el fondo me veo en la obligación de descartar en el fondo con esa triada, con compromiso de conciencia, con fiebre y en el fondo la encefalopatía, descartar un proceso neurológico infeccioso, meningitis por ejemplo. Entonces es importante recalcar en el fondo, y vuelvo a hacer énfasis en que la encefalopatía hepática no es la única causa, en el fondo, sí la más frecuente, de compromisos de conciencia. Ahora, el tratamiento va a estar dado en el fondo por la identificación del factor precipitante. Podría ser que se haya compensado secundario una hemorragia digestiva, una falla renal secundaria, deshidratación severa o algún proceso infeccioso secundario. Ahora, hay que suspender paulatinamente los diuréticos de forma aguda simplemente y el paciente en el fondo podríamos ayudarlo en el fondo con algunos medicamentos como es la lactulosa.
la neomicina, algunos dicen también el metronidazol, la rifaximirina. Pudiese en el fondo hoy en día también darse el polietilenglicol. Ahora, lo que más uno ve que se ocupa, al menos en Chile, lo que es la lactulosa. Tenemos que tener en cuenta, en el fondo, que cuánto es la dosis, cuánto necesita el paciente. No hay una dosis estándar propiamente tal que yo les diga, sabe que con esta dosis el paciente va a andar impecable. No, hay que ir titulándolo y eso es súper importante porque el paciente en el fondo no necesita tener 20 cc cada 8 de lactulosa y está teniendo 10 deposiciones al día. No ese es el objetivo. Tal vez en un inicio para que el paciente en el fondo despierte de su encefalopatía, tal vez sí. Pero una vez que el paciente logra un basal, podríamos ir titulando la dosis de lactulosa y cuánto es el objetivo, tener a 2 a 3 deposiciones al día. No más allá, no menos que eso. Y obviamente siempre descartar y eliminar el factor que predispuso a la encefalopatía hepática propiamente tal. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir conversando de este tema en algunos otros videos. No se olviden en el fondo mirar nuestro video de cirrosis hepática que nos va a ayudar también a comprender el tema un poco más en global. Y deja tu like. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y comparte si te gustó el video. Nos vemos muy pronto, que estés muy bien.